Señora Presidenta, señores miembros de la mesa directiva de la Convención, estimadas y estimados convencionales nacionales, amigos que hoy están aquí en Gualeguaychú, acompañando, como siempre, a la Unión Cívica Radical. Al igual que muchos de ustedes, yo he vivido en los últimos tiempos muchas convenciones nacionales. Y la mayoría, por no decir todas, de esas convenciones, recuerdo algunas emblemáticas, emotivas, lo veo sentado allí en uno de los palcos a Adolfo Stubring, que era presidente de aquellas convenciones, y ahora a Lilia Puig. Al igual que muchos de ustedes, digo, en esas convenciones encontrábamos adentro y afuera, en estos 12 años, casi les diría los mismos ejes denominadores. Hacia adentro del partido, todas esas convenciones estaban surcadas por palabras muy contundentes que mostraban una realidad. Hacia adentro del partido, las palabras fueron en todos estos años resistencia y recuperación. Resistencia durante mucho tiempo, en los primeros años del kirchnerismo y hasta pasada la mitad de la década, y recuperación a partir de allí. Pero hacia adentro, no me cabe duda que si tuviéramos que elegir dos palabras, son resistencia y recuperación. Y hacia afuera del partido en estos 12 años, la palabra que signaba el humor de la sociedad era continuidad. Continuidad. Fruto de esa continuidad está terminando, felizmente, el tercer mandato del kirchnerismo en el poder. Han sido años muy duros para nosotros, los radicales. La sociedad nos cobró caro, mucho más caro de lo que se debería, porque con nosotros muchas veces es más injusta que con otros. Nos cobró caro la salida del 2001-2002, pero además ha sido doblemente duro todo este tránsito, porque desde el gobierno, usando y abusando del poder y de la acumulación del poder, se nos quiso hacer desaparecer. Pero esta convención hoy es distinta. Yo veo que las palabras han cambiado, adentro y afuera. Hacia adentro del partido ya no es más resistencia ni recuperación. Resistencia no, porque resistimos y bien, y recuperación no, porque ya estamos recuperados. La palabra hacia adentro que yo veo, que huelo cada vez que hablo con ustedes, es volver al poder. Volver al poder. Y hacia afuera. Y hacia afuera. La palabra ya no es continuidad. La palabra clave en este momento afuera, en el marco de la sociedad, es cambio. Cambio. Por eso es que hoy nosotros aquí estamos en el centro de la escena. Muchos se preguntarán, ¿qué ha pasado? Se lo preguntan los periodistas cuando incluso nos hacen reportajes a todos los dirigentes. ¿Qué ha pasado? Que la Unión Cívica Radical está en el centro de la escena. ¿Qué ha pasado? Que ahí detrás de ustedes hay cámaras de todos los canales, que todo el país, y les puedo asegurar que no es una frase grandilocuente, todo el país está pendiente de lo que aquí se discute, se debate y se decide. Y lo que ha pasado es que hoy, como muchas otras épocas de la historia, la Argentina necesita más que nunca de la Unión Cívica Radical. Porque es la primera vez en mucho tiempo que hay una oportunidad cierta
de que el republicanismo democrático derrote al populismo autoritario y regrese al gobierno de la nación. Pero cuidado, no hay que caer en triunfalismos. El kirchnerismo no está derrotado hasta que no se le gane concretamente en las urnas. Las circunstancias han colocado hoy a la Unión Cívica Radical en el centro del escenario político nacional. Todas las fuerzas políticas, fundamentalmente, más allá de la sociedad, las del gobierno y las de la oposición, tienen sus ojos puestos en esta convención. Es más, muchos han tratado de influir desde afuera en esta convención. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno muchas veces influye de manera directa y otras veces influye de manera indirecta. Voy a hacer muy pocas alusiones personales, porque no estoy acá como un simple individuo, pero me voy a permitir en este caso sí hacer una alusión personal. El gobierno se ha metido en estos días conmigo y me han atacado desde todos los flancos, tapas de revista, las agencias noticiosas oficiales, cada 5 minutos diciendo cosas, funcionarios aprovechando las conferencias de prensa para decir cualquier barbaridad. En realidad no me están atacando a mí, sino a lo que yo defiendo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que lo que yo defiendo es lo que los puede hacer perder. Y no solo eso, es lo que los puede hacer rendir cuentas de todas las fechorías que han hecho en estos últimos años. El futuro del país y lo que suceda en este año electoral, yo tengo la convicción que depende en gran medida de lo que decida hacer la Unión Cívica Radical. Pero también tengo la convicción que eso no va a durar siempre. Si hoy no hacemos lo que tenemos que hacer, es probable que el lunes dejemos de ser relevantes, que volvamos a una soledad política y que las demás fuerzas políticas sigan su camino sin contar con nosotros. Que nadie se engañe creyendo que hay que esperar, que hay que ganar tiempo, que no hay que decidir ahora. No es cierto. El momento de las decisiones es este. Y si no es este, no será ninguno, porque la historia va muy rápido y no creo que nos pueda esperar. Si el radicalismo no sale de esta convención con un camino firme y claro, cada día que pase será un día perdido. Perdido para el partido y, lo que es peor, perdido para el país. Estamos aquí entonces sabiendo todo eso y además sabiendo que no nos hemos podido poner de acuerdo sobre el camino a seguir. Unos preferimos una cosa, otros prefieren otra cosa. Y no es ningún drama. Esto es la esencia de la Unión Cívica Radical, que tengamos posiciones distintas. Y me enorgullezco de que hayamos llegado acá con el grado de madurez que todos le estamos poniendo a esta convención para encontrar el camino que nos englobe a todos. Algunos queremos actuar ya, armar inmediatamente un sólido pacto republicano entre fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo, que tienen diferencias, claro está, y que vamos a hablar de eso, pero fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo. Y después, sobre esa base sólida, ampliarlo todo lo que sea posible. Lo digo de nuevo, armar un frente, una coalición con las fuerzas que han estado frente al kirchnerismo en todos estos años y después, armado una coalición sólida, tratar de ampliarlo todo lo que sea posible.
Creo que la otra posición, y con todo respeto, pretende dejar indefinido y abierto el camino, esperando a que llegue un día en que los planetas puedan alinearse, que todos los referentes y los partidos se pongan de acuerdo. Y yo creo que se oculta qué es lo que sucederá si esa suerte de milagro no ocurre. Nosotros estamos acá para tomar una decisión trascendental. Es una visión pequeña en la que no tenemos que caer, pensar que se trata solo de elegir si pactamos con este o con aquel. De la decisión nuestra es mucho más que eso. Puede depender que haya cambio en la Argentina o que no lo haya, que ganemos o que volvamos a sufrir una nueva derrota electoral, que formemos parte de la coalición ganadora y de un nuevo gobierno presidiendo ese gobierno, o que regresemos 4 años más a ocupar nuestras bancas de la oposición. Estamos aquí, señoras y señores, para elegir un camino, para caminar, no para seguir esperando, para resolver, no para esperar que otros resuelvan por nosotros. Estamos aquí para definir una estrategia política y para definir al candidato que debe llevar adelante esa estrategia. Y estamos aquí en el momento justo. Voy a defender a rajatabla este concepto. Estamos aquí en el momento justo. Y tan justo es que vuelvo al punto del principio. Si no fuera así, no hubiéramos provocado todo este impacto que hace que el país esté mirando a la Unión Cívica Radical. Tomar esta decisión antes hubiera sido prematura y hubiera provocado ahí sí probablemente cismas, rupturas, porque no había madurez hacia un camino compartido y es probable que las diferencias fueran muchas más que las coincidencias. De alguna manera, esto ocurrió hace algunos meses en una reunión informal que mantuvimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tomarla antes hubiera sido prematuro y dejarla para más adelante, después de hoy, es muy peligroso. Por eso, este es el momento justo. Es ahora cuando el radicalismo tiene la oportunidad de definir el marco político nacional. Si no lo hacemos ahora, hoy, aquí, el lunes puede que esa oportunidad haya desaparecido. La obligación de los dirigentes políticos, es siempre ir por delante. Para eso uno es dirigente, es estar en la vanguardia, es señalando caminos, abriendo horizontes. Yo tengo para mí que todos los que estamos acá, todos, yo también, primero que nadie, estamos en falta con esa obligación de dirigentes de ir 2 pasos más adelante que la sociedad. Y como estamos en falta, creo que tenemos que ponernos a tono, y yo no digo de avanzar 2 pasos más que la sociedad, pero por lo menos ponernos en el mismo camino y con los mismos pasos que hoy la sociedad fuera de nosotros está dando. Caminar junto a la realidad y no ir detrás de ella. ¿Y saben por qué lo digo? Porque creo que el problema que tanto nos ha dividido hasta acá y que tantos debates nos provoca dentro del radicalismo, que vamos a discutir acá, la mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. La mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. Y la realidad política de estos últimos meses, lo que ha ido ocurriendo y lo que hemos ido haciendo los radicales en las provincias, nos han señalado el camino con toda claridad. La sociedad ya decidió que quiere cambio. 7 de cada 10 argentinos no quieren más kirchnerismo en la República Argentina y han decidido que para que haya cambio tiene que haber acuerdos en la oposición. Y han decidido también, porque se puede medir, que ese cambio y esos acuerdos tienen que ser protagonizados por los partidos que no han formado parte
de los gobiernos kirchneristas. Eso es lo que está en la calle. Eso es lo que está también en la conciencia de la inmensa mayoría de los militantes, o por lo menos eso es lo que yo escucho cuando recorro todas las provincias argentinas, cada rincón de la Argentina. Pero además eso es lo que hemos hecho los radicales en la mayoría de las provincias en las que hemos tenido que tomar ya decisiones estratégicas, buscar acuerdos, principalmente con otros partidos no kirchneristas y con quienes nos han acompañado en UNEN. Y una vez establecidos esos acuerdos básicos, ampliarlos todo lo que sea posible. Así arrancó en Mendoza la convención de diciembre del año pasado y terminó en el cierre de las listas con todos los partidos de la oposición adhiriendo a la fórmula de la Unión Cívica Radical. Arrancó desde un punto y terminó con esa amplitud de la adhesión de todos los partidos. Y miren si ha funcionado y está funcionando. El plan funciona. Miren a Mendoza, mi provincia, donde actuamos así, ganamos las elecciones y nos hacemos más fuertes. Lo estamos demostrando provincia a provincia. Y si funciona en las provincias, ¿por qué no va a funcionar entonces en el país? Yo quiero hablar de acuerdo amplio. Con todo respeto, despojándome de toda pasión que pueda ser malinterpretada, porque no estoy acá para enojar a nadie. Estoy para abuenar, estoy para tender puentes, estoy para que nos entendamos. Pero quiero hablar de algunas cosas. A mí, y lo digo con humildad, no con soberbia, nadie me tiene que enseñar lo que significa un acuerdo amplio. He sido, con orgullo lo digo, insisto, con humildad, sin soberbia, el primer dirigente político de este país, de la oposición y del partido, de este partido, que lo he planteado y lo he defendido. ¿Saben cuándo? Un 14 de diciembre del 2013, cuando asumí la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahí empecé a hablar de acuerdo amplio. ¿Y saben cuándo fue y de qué manera? Cuando dije en ese discurso que este partido tenía una dimensión nacional y una dimensión federal que había que poner en marcha, porque poniendo en marcha la dimensión federal, que es la fuerza de todas las provincias y de los distritos, y paralelamente la dimensión nacional, el día que pudiéramos encastrarlas, este partido volvía no solamente a la competencia, sino que volvía a estar cerca del poder. Y no me he equivocado, porque este es el momento en que tenemos que hacer el análisis de las dos dimensiones, la nacional y la federal. Allí, en esa decisión política del Comité Nacional que yo empezaba a conducir, de abrir el camino de la dimensión federal y de la nacional, debe buscarse el germen de lo que es un acuerdo amplio en la Argentina. En lo nacional, construyendo un frente que comenzara con los más cercanos y algunos no tan cercanos, porque en verdad, cuando armamos allá por abril UNEN, o en las primeras reuniones de diciembre del 2013 y aparecía Libres del Sur y Proyecto Sur, nosotros sabíamos que venían no precisamente de brindarnos elogios y tirarnos flores a la Unión Cívica Radical en los últimos 30 años, los dirigentes máximos de esos partidos. Sin embargo, estuvieron y estuvimos todos contestes en hacerlo amplio. Eso en lo nacional, construyendo ese frente. En lo federal, y acá quiero detenerme, alentando a todas las provincias y a los dirigentes radicales de cada provincia a avanzar en acuerdos más amplios que el del Frente Nacional, que luego se llamó UNEN, en acuerdos más amplios que con los partidos de UNEN. ¿Para qué? Para ganar competitividad, para ganar esas provincias, porque en cada una de esas provincias había un candidato a gobernador, y lo hay hoy, más que nunca, dispuesto a luchar contra regímenes feudales de 30 y pico de años, y entonces hacía falta darles la autorización para que salieran a buscar todos los apoyos, todos los esfuerzos. ¿Y qué creen que pasó entonces?
que comenzamos a trabajar en las dos dimensiones, en la dimensión nacional, en abril creando UNEN, y en la dimensión provincial con los dirigentes de las provincias, que fueron conduciendo los procesos mucho más rápidamente, mucho más eficazmente que a nivel nacional. Y acá quiero hacer la otra alusión personal. Permítanme este minuto en lo personal. Si hubo un dirigente radical que a riesgo de todo lo que significaba bancó todo esto, fui yo. Yo banqué a los que se sacaban fotos con Macri, mucho antes de haber iniciado el Frente Amplio UNEN, y yo los bancaba porque formaban parte de la estrategia de la Unión Cívica Radical que nos había fijado. Y yo también banqué con mi cuero a los que se sacaron fotos con Sergio Massa. Los banqué con mi cuero. Con este cuero. Con este cuero banqué. ¿Y saben por qué lo digo así? ¿Y saben por qué lo digo enojado? Porque muchas cosas nos podemos permitir los radicales, menos la hipocresía, porque en aquel momento hubieron fotos que en lo personal me pudieron haber perjudicado en mi carrera presidencial, me importó un pito eso, pero también hubieron muchos correligionarios que hoy palmean las espaldas de los dirigentes y que me llamaban para desautorizar esa foto, para mandar al Tribunal de Disciplina y para salir por los medios a denostar a esos dirigentes. Sin embargo, yo banqué, y no lo hice por amistad, no lo hice por cuestiones personales. Banqué todas las fotos porque es parte de una estrategia política de construir una alianza lo más amplio posible. Y de eso no me he corrido ni un milímetro en todos estos tiempos. Quiero decirles qué pasó con UNEN, porque esa era la dimensión federal. Vamos a la dimensión nacional, porque también se dice que nosotros, el radicalismo, y algunos de nosotros en particular, hemos sido responsables del deterioro de UNEN. No se engañen. No se engañen ni que nadie los engañe. Solamente los que estuvimos adentro de UNEN podemos saber. ¿Saben cuál fue la razón más profunda del deterioro paulatino de UNEN? Es que el único partido político en UNEN que tiene una dimensión nacional y federal es la Unión Cívica Radical. Es la Unión Cívica Radical, y que esa dimensión nacional y federal ocasionaba conflictos, y que cada foto que nosotros bancábamos con otros referentes ocasionaba conflicto. Y porque además, y esto lo digo por mi propia cuenta, y será motivo quizá de que me lo rebatan, y estoy dispuesto a debatirlo, porque también yo durante todo el tiempo de UNEN pocas veces vi que hubiera en otros partidos la misma vocación de poder de llegar al gobierno nacional que la de la Unión Cívica Radical. Y eso también tengo que decirlo. Y no es un demérito para ninguno de los socios, simplemente que tener vocación de poder o ser testimonial es una cosa que cada uno elige en la vida. Algunos habrán elegido ser testimoniales, nosotros no podemos caer en eso. El radicalismo jamás fue testimonial, siempre fue un partido de gobierno, un partido de poder. Yo siempre supe que UNEN era necesario, pero no suficiente. Yo siempre supe que la dimensión nacional, la estrategia nacional y la dimensión federal en algún momento se iban a confluir. Y a veces confluyen no como si fueran un mecanismo de relojería tan aceitado. A veces confluyen chocando, a veces confluyen generando roces, pero había algún momento donde esas dos dimensiones tenían que confluir. Este es el momento. Este es el momento. Y eso es lo que UNEN no aguantó en su oportunidad. Acá es donde la Unión Cívica Radical tiene el enorme desafío de ser capaz de potenciar
y de multiplicar y de llevarlo a donde sea esta doble condición que no tiene nadie en la Argentina, salvo el partido de gobierno, de ser un partido nacional y un partido federal, como la propia nación, como la propia Argentina, una nación federal. La unidad de la oposición para conseguir un cambio la he defendido durante meses y la voy a seguir defendiendo. Yo lo que sí creo es que tenemos que hablar también de algunos conceptos. En este debate se ha mezclado el concepto que llega casi al nivel del mito de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo. Es un mito distinto a otro que es peor, que solo el peronismo puede gobernar la Argentina. Ese es un mito que se está cayendo a pedazos y si no, fíjense el alcance de la palabra gobernar en estos tiempos. Pero hay un mito alrededor de la oposición de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo, sin una pata peronista. Yo digo que no es verdad y yo me rebelo contra eso, me rebelo frente a eso. No solo que se puede gobernar la Argentina sin la conducción peronista, sino que es que después de lo que ha pasado en los últimos años, la democracia argentina necesita desesperadamente un gobierno que no sea conducido por el peronismo. Eso necesita la Argentina. Y ojo, y ojo. Lean bien mis palabras y si alguien está anotando, que las anote bien. He dicho, con un gobierno que no sea conducido por el peronismo. Por supuesto que se necesita y se va a necesitar hacia adelante tener acuerdos con el peronismo, tener votos peronistas para ganar, para gobernar, tener acuerdos parlamentarios, pero lo que estoy hablando es de la conducción del gobierno, porque saben que hay una diferencia enorme entre quien conduce desde el peronismo el gobierno y quien conduce desde una fuerza republicana, cualquiera sea ella. El que conduce desde el peronismo en el gobierno tiene el germen de la hegemonía, tiene el germen del vamos por todo, tiene el germen de quedémonos con todo. En cambio, la conducción republicana, la nuestra, hablo de nosotros, que otros hablen de ellos, la nuestra será siempre una conducción democrática, equilibrada, republicana, tolerante, respetuosa de todas las instituciones. Ya definí entonces las dos condiciones que tiene que cumplir un acuerdo opositor por el cambio. Tiene que ser electoralmente competitivo y tiene que ser un acuerdo no solo electoral, sino también de gobierno, un acuerdo para ganar y para gobernar. Eso es lo que necesitamos. Y hoy tenemos en la mano un primer acuerdo posible, ganador, ventajoso para el partido, que es mucho más concreto, más sólido y más coherente que ir a buscar la amplitud, en donde ya sabemos que de esa amplitud vamos a andar con una suerte de papeleta, que es la resolución de la Convención en la mano, durante 60 días por la calle, pretendiendo que otros resuelvan lo que nosotros no podemos resolverle, que son sus contradicciones. Ahora, no soy idealista, aunque tengo ideales. No somos idealistas, aunque tenemos ideales. Vivimos en un mundo real. Y yo que he defendido durante todo este tiempo el acuerdo amplio, siempre he tenido la precaución de añadir tan amplio como sea posible, porque sé lo difíciles que son las cosas. Pero no solo he defendido el acuerdo amplio, he trabajado por él y he comenzado a construirlo en cada provincia. Y después de todo ese trabajo he llegado a una conclusión firme, que es la que quiero transmitirles y es la que quiero trasladarles. El acuerdo amplio, con todos los partidos de la oposición adentro, desde los peronistas del Frente Renovador hasta la izquierda más extrema, puede ser un ideal loable, puede ser un ideal elogiable. Búsquenle todos los adjetivos que quieran, pero no es fácil y ¿saben qué es lo más importante? Es muy peligroso. No podemos permitirnos
que si al final no se alcanza ese ideal loable, nosotros nos quedemos en Pampa y La Vía sin nada, alejados absolutamente de la competitividad y de la posibilidad de llegar al gobierno. Pareciera que se quiere poner a la convención en una disyuntiva o acuerdo amplio, amplísimo, que lo abarca todo, en el que entran todos o ningún acuerdo. Más aún, he escuchado por ahí que sería acuerdo amplio, generoso y republicano, y el otro un acuerdo mezquino, sectario, pequeño, demás. No, yo no entro en esa disyuntiva y la verdad pretendo que ustedes, los señores convencionales, tampoco entren. Esa es una disyuntiva falsa y tramposa. Porque si seguimos por el camino de ese acuerdo tan amplio que es irrealizable, no tendremos ningún acuerdo, ni amplio ni estrecho, ni generoso ni mediocre. Ningún acuerdo será posible. Los radicales estamos jugándonos, en ese caso, a la soledad política, a la derrota electoral, pero lo que es más grave, a la irrelevancia. Y yo no quiero, como presidente de este partido, que mi partido caiga en la irrelevancia, en la insignificancia. Pero hay algo más grave que eso, porque no nos podemos mirar el ombligo. La oposición, en ese caso, volverá a la fragmentación de toda la vida, a la que en el 2011 le permitió al gobierno ganar con 54% de los votos y tener al segundo a 40 puntos de diferencia. Y lo que es aún más grave, que es imperdonable para cualquier militante democrático, el kirchnerismo podrá volver al gobierno con el apoyo de un poco más del 30% de los argentinos. No podemos permitirnos esto. Eso es una tragedia, eso es tremendo. Ninguno de nosotros podría mirar a los ojos, ni siquiera a su familia, si por culpa de nuestros errores ocurriera eso, que el kirchnerismo con esa minoría pudiera volver al poder. Yo tengo una convicción profunda entonces. Cualquier acuerdo opositor que quiera armarse en este país para ganar las elecciones y gobernar necesita de las piezas fundamentales de los partidos republicanos que hoy han dicho que están dispuestos a acordar con la Unión Cívica Radical. Y esos partidos son la Coalición Cívica y el PRO. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO. ¿Y saben qué? No es viable un acuerdo ganador en la oposición si no está la Unión Cívica Radical. Pero tampoco es viable un acuerdo ganador en la oposición si no están la Coalición Cívica y el PRO. ¿Por qué? Porque son los dos partidos con más competitividad electoral de entre los que durante 12 años hemos resistido al kirchnerismo. Porque aunque diferimos en muchas cosas, hemos compartido la defensa de los valores republicanos frente a la hegemonía del populismo gobernante, porque tenemos la legitimidad del cambio, porque los ciudadanos argentinos, empezando por los votantes del radicalismo, no van a entender que la salida al kirchnerismo pueda ser liderada por alguien que viene del kirchnerismo. Es inentendible eso, es inentendible. Y porque un gobierno articulado en torno a la UCR, al PRO y a la coalición cívica, junto con otras fuerzas, es lo que puede devolver al equilibrio a la democracia argentina y asentar la alternancia en el poder después de 3 décadas de hegemonía peronista. Es lo único que puede hacer que ningún partido vuelva a creer que es el dueño del Estado y del país. Ese acuerdo, también quiero volver a repetirlo, para que nadie se confunda, es el cimiento necesario de cualquier acuerdo opositor que pueda construirse en este país. Es el cimiento necesario, pero también tienen que abrir las puertas o hay que abrir las puertas para otras incorporaciones y otros acuerdos. Pero hay que empezar por el cimiento, porque las construcciones no se empiezan por el techo, se empiezan por los cimientos para luego llegar al techo. Y tengo la tranquilidad de saber que en esa convicción hoy están acompañando millones de ciudadanos y la inmensa mayoría de nuestros votantes. Yo quiero ahora, le pido perdón, Presidenta, si me estoy excediendo, mi informe también estoy seguro que va a ahorrar mucho tiempo en esta convención porque
probablemente por lo menos de quienes puedan defender esto después de este discurso no va a hacer falta. Yo quiero desbrozar honestamente de cara a todos ustedes, inclusive mirándolos a los dirigentes de mi partido que con todo derecho, con toda lealtad y con toda honestidad intelectual no han compartido esta idea y comparten otra idea. Yo quiero desbrozar y que desbrocemos de a uno los riesgos, porque saben que esto no puede ser el acuerdo de una persona. Se ha vendido así, por supuesto, para pegar, para hacer estas cosas, no importa. Esto no es el acuerdo de una persona. De hecho, estamos acá para que este sea el acuerdo votado por la Convención Nacional y de hecho es para que a partir del lunes sea el acuerdo que pongamos a la práctica todos los dirigentes con responsabilidad que tiene la Unión Cívica Radical. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, todos. Todos, absolutamente todos, porque este es un acuerdo para toda la Unión Cívica Radical. Pero a ver, hay un riesgo, que es el riesgo del volumen electoral que podría perder la Unión Cívica Radical en un acuerdo de este tipo. Yo les digo que la regla general para sentarse a negociar este acuerdo, que por supuesto si se vota y se aprueba habrá que empezar a trabajar desde el lunes, la regla general es que la Unión Cívica Radical como piso de negociación, como piso de negociación, retiene todo lo que este año pone en juego, todo lo que este año pone en juego, llámense bancas, provinciales, nacionales, intendentes. Bueno, gobernador tenemos uno solo, nuestro querido amigo Ricardo Colombi, pero que no se elige este año. Pero el piso electoral, el piso de negociaciones que la UCR retiene todo lo que pone en juego. Y de allí para arriba a compartir los efectos beneficiosos de un acuerdo ganador que les puedo asegurar desde mañana mismo, si esto se vota, ese acuerdo está arriba de los 35 puntos, con lo cual hay balotaje en la Argentina, de arranque. Y seguramente hay muchos acá con derecho, que ya están sacando cuentas en la cabeza lo que significa en el impacto en las listas electorales de legisladores y demás estar en un frente que está cerca de llegar a los 40 puntos en términos de ganar bancas, de ganar lugares, de ganar espacios, de obtener las reelecciones de nuestros intendentes, de tener nuevos intendentes. Acá hay convencionales que están dando batallas para ser intendentes de ciudades importantísimas. Por ahí la veo a Vilma Baragiola. Queremos que Vilma sea intendente de Mar del Plata, pues bueno, démosles la posibilidad de ir hacia ese triunfo. Segundo riesgo, el riesgo de que en algunas provincias argentinas donde los candidatos a gobernador de la Unión Cívica Radical, esos que yo he caracterizado muy bien como verdaderos leones que pelean contra regímenes feudales, con este acuerdo puedan verse perjudicados porque cerrarían sus opciones al no permitírseles la amplitud de llevar otros candidatos a presidente. Pues bien, que quede claro y que nadie tenga dudas, esta convención debería votar un artículo concreto del acuerdo para que el partido, cuando tenga que ir a firmar cualquier acuerdo, obtenga la flexibilización para que en esas provincias argentinas, que no son más de 3 o 4, creo yo, de elecciones conjuntas, nuestros candidatos a gobernadores puedan ampliar la oferta de presidentes de la nación, para que de esa manera no tengan que correr riesgos. Y digo 3 o 4 porque están pasando cosas tan dinámicas en la política que es probable que la semana que viene nos vayamos quedando con menos a raíz de algunos desdoblamientos electorales, que ojalá se produzcan así de una buena vez, podemos decir quién es quién en alguna de esas provincias y podemos ganar las gobernaciones. Vamos a ver algunas noticias que andan por ahí. Tercer riesgo. Para algunos amigos en particular, que en esta convención
venían inclusive o vienen a sostener una propuesta de boleta 3, Unión Cívica Radical, firme con los principios, doctrina, defensa, custodia de nuestra doctrina y nuestros principios. Absolutamente respetable y absolutamente con derecho. El riesgo ideológico de este acuerdo. Yo quiero dar el debate. Yo no soy de andar escabulléndome en estos temas. Yo quiero dar el debate sobre el riesgo ideológico. ¿Qué puede ocurrir en un acuerdo de esto? ¿Que alguien nos quiera llevar de las narices para la derecha? ¿Que alguien nos quiera llevar de las narices para las políticas de los 90? ¿Que alguien pretenda darle un gobierno de coalición en el que nosotros somos parte, signos ideológicos que nunca hemos compartido en todos estos tiempos y en todos los tiempos de la Unión Cívica Radical? ¿Saben qué? Estimadas amigas y amigos, eso no depende de esa gente, depende de nosotros. Depende de nosotros. Porque nosotros vamos a ir a ese acuerdo con un programa. ¿Y saben cuál es el programa? El que acá ha construido en 1 año y medio de trabajo esta convención nacional, a la que le rindo el homenaje de haber trabajado para un programa de progreso, para un programa de desarrollo, que es el que ustedes tienen en las bancas para aprobar. ¿Alguien cree que vamos a ir a hacer un acuerdo con un programa diferente al de la convención? No. Y ahora viene la segunda parte, porque alguien dirá, pero qué ingenuo este presidente del partido, creyéndose que nosotros vamos a ir con nuestro programa y después, si no nos toca la presidencia y otro es el presidente de ese acuerdo, va a ir para cualquier lado. ¿Saben cuál es la garantía? ¿Saben cuál es la garantía más efectiva, más eficaz, más concreta, que es insoslayable, que es inalienable, que es indestructible? Nuestros bloques nacionales, los diputados y los senadores de la Unión Cívica Radical. Escucho a veces, para dar ejemplos, ojo que si damos la batalla por la presidencia y no nos toca y le toca a otro, entonces puede ser que privaticen YPF. ¿Saben de quién depende? No del espíritu privatizador de quien pueda gobernar, sino del voto de los bloques de la Unión Cívica Radical. Y yo duermo tranquilo y yo confío, porque formo parte de esos bloques que votaron siempre en contra de las privatizaciones, que votaron siempre a favor de las amplitudes de derechos, que votaron siempre a favor de todos los programas progresistas en la Argentina. Mientras tengamos esos bloques, nadie puede decir que este partido corre el riesgo ideológico de que alguien lo lleve de las narices para cualquier lado que no queramos ir. Si vamos, en todo caso será porque nosotros queremos ir, y esa será otra cuestión, y habrá responsables de eso, no yo, y estoy seguro, muchos de los que estamos acá presentes. Cuarta cuestión, el riesgo de desdibujarnos. Claro, ¿cómo vamos a hacer con candidatos a presidente del radicalismo que no miden en las encuestas lo que miden otros referentes políticos? Miren, yo les digo lo que vamos a hacer, porque además me adelanto algo, que es la tercera parte de lo personal, que lo voy a dejar para el final, que es lo mío, que es mi candidatura. Pero yo les adelanto cuál es la forma de combatir este riesgo. La forma de combatir este riesgo es ir a dar batalla en las primarias con la boleta de la Unión Cívica Radical, con un candidato a presidente radical y con todos los radicales del país poniendo el corazón, poniendo la garra, poniendo las ganas para votar a ese candidato radical. Vamos a competir, que nadie se engañe. Podremos estar más abajo, más arriba, pero vamos a competir por la presidencia de la nación y vamos a ir a dar batalla por nuestras ideas dentro de un espacio en el que los ciudadanos tengan la tranquilidad que al depositar su voto por nosotros o por alguno de los candidatos del espacio no lo habrán desperdiciado, y ese voto es en definitiva el voto del cambio en la Argentina.
Quinto riesgo. Quinto riesgo, porque no quiero dejar nada en el tintero. El riesgo, también legítimo, también legítimo, y la sospecha de quién va a administrar este acuerdo. Lo que en la jerga, en los pasillos, por ahí vulgarmente se dice la virome. La virome. No quiero eludir esto, de ninguna manera. Nada voy a eludir, nada voy a eludir. Todos. Nadie puede ser dueño de la virome de un acuerdo que involucra a la Unión Cívica Radical. Yo no me imagino a nadie, tenga los galones que tenga, las jefaturas que tenga, sentándose a negociar, por ejemplo, las listas de legisladores de la provincia de Corrientes y que al lado de ese jefe no esté Ricardo Colombi, carajo. Ricardo Colombi, para defender los porotos de esa provincia. No me imagino a nadie sentado negociando nada que involucre el radicalismo de cada provincia y de cada distrito si no están al lado, si no estamos juntos como en un verdadero scrum de rugby, todos los dirigentes que tenemos responsabilidad y peso. No habrá virome única, habrá una virome socializada, cooperativizada, como quieran, porque es la virome no de una persona, es la virome de la garantía de la Unión Cívica Radical. Y eso quiero que lo tengan todos en claro. Termino. Las cartas están echadas. Yo lo que he pretendido es que nadie se confunda y tampoco, con respeto, que nadie los confunda. También vamos a votar por un candidato a presidente. Y está claro, no estaba en los papeles. Nadie lo va a haber escrito ahí. Nadie lo había pensado. Ocurrió en medio del debate, en medio del fragor, en medio de los entrecruzamientos. Alguien dijo, con todo derecho también, hay que elegir presidente y salir de Gualeguaychú con un solo candidato y demás. La verdad es que al principio me descolocó porque digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Hay ley de paso, esto, ¿no? Bueno, a las 2 horas, cuando volví, me dije, vamos a votar presidente. Claro que sí. Vamos a votar presidente. Vamos a votar presidente. Vamos a votar presidente. Vamos a votar presidente hoy también. Y que tiene que ver con todo el debate, porque ¿saben qué? Estoy convencido, tan convencido estoy, tan convencido de que esto es mucho más que una candidatura electoral, miren. Por eso dije que sí y digo que sí y seguiré diciendo que sí hasta que elijamos un candidato a presidente. Porque esto es más que una especulación electoral, esto es más que una candidatura. ¿Saben de qué se trata? ¿Saben de qué se trata esto? Esto significa, después de mucho tiempo, al cual al radicalismo le enrostraron que no tenía un liderazgo, esto significa unificar candidatura con liderazgo partidario. Esto es lo que significa, candidatura presidencial con liderazgo partidario. Las candidaturas son efímeras. Las candidaturas son efímeras. Las candidaturas duran lo que dura un proceso electoral. Los liderazgos perduran, porque los liderazgos tienen, a diferencia de las candidaturas, una cuestión que es atemporal. Los liderazgos están en las buenas y están en las malas. Me dijeron, y termino, durante un año, me dijeron que yo tenía un proyecto vicepresidencial, que yo solo quería ser vice de alguien, que yo solo tenía esa aspiración, que tenía esa capiti diminutio. Y la verdad que contesté desde el primer día que no y me volvía loco para contestar que no. Digo, bueno, algún día en vez de las palabras mías, valdrá más la conducta que las palabras. Y acá estoy. Acá estoy para dar testimonio. Yo no quise ser nunca vice de nadie, ni quiero ser vice de nadie. Jamás quise ser vice de nadie, mucho menos por una decisión personal, que si hubiera sido decisión personal, no saben ustedes las ofertas de un lado y del otro que uno podría haber aceptado. Pero me importa un pito eso, yo no quise ser ni quiero ser vice de nadie. Miren,
Yo quiero ser candidato a presidente de mi partido. Voy a salir a la cancha, comerme la cancha, voy a caminar el país, voy a tocarles el timbre, voy a levantarlos a ustedes, voy a ir por todas las calles, voy a ir por todos lados y me van a acompañar ustedes y me van a acompañar todos ustedes y vamos a levantar el partido y vamos a ganar y vamos a ganar porque este partido está para ganar. Porque este partido merece tener un presidente que haya estado en las buenas y en las malas. Porque este partido es el de la Unión Cívica Radical, al lado del gobierno y al lado de su gente. Muchas gracias.